Muy buenas noches, bienvenidos a este Cocuyo Claro y Raspado número 117. Hoy es jueves 30 de marzo del 2023. En esta ocasión, esta iniciativa del diario Tal Cual y de Efecto Cocuyo va a invertir un poco en lo que siempre hacemos de los comentarios al inicio con mi compañero Xavier Coscojuela, porque tenemos de invitada a una persona que nos va a contar de primera mano lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional de las Migraciones en Ciudad Juárez. Así que le doy la bienvenida a Xavier Coscojuela para que entremos de lleno al tema. Buenas noches, Lumel, y buenas noches a todos los que nos ven por las redes sociales de Efecto Cocuyo y Tal Cual. Y sí, tal como lo dices, vamos a conversar con la colega Rocío Gallegos, quien está allá en Ciudad Juárez y ha cubierto todo lo que ha ocurrido, lamentablemente, desde el lunes pasado en un albergue del Instituto Nacional de Migraciones de México, con un saldo bastante lamentable de personas fallecidas, entre ellas hay venezolanos. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a Rocío, quien es periodista de Ciudad Juárez y codirectora de La Verdad de Juárez. Ocupó la dirección editorial del Diario de Juárez, recibió el Premio Internacional de Periodismo NAI 2011, el Premio María Mors Cabot 2011, se graduó como comunicóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en periodismo por la Universidad de Texas, El Paso, Estados Unidos. Bienvenida, Rocío. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y compartir lo que está ocurriendo. Yo sé que es una tragedia y lo que estamos viviendo en Ciudad Juárez. Voy a poner en contexto un poco, aunque es probable que nos ubiquen muy bien. Ciudad Juárez es una comunidad fronteriza. Estamos en el norte de México, colindamos con Texas, específicamente con la comunidad de El Paso, también colindamos con el estado de Nuevo México. Y desde el 2018, aunque siempre hemos sido una comunidad de paso de migrantes, desde el 2018 empezamos a vivir un fenómeno diferente, es decir, empezamos a tener una concentración masiva de migrantes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los migrantes, por las nuevas políticas que ha estado cambiando Estados Unidos, empezaron a ser regresados a México y empezaron a quedarse aquí. Entonces ya somos más bien se ha dicho así, ¿no? Que ahorita está como convertido en una sala de espera del gobierno de Estados Unidos por la gran cantidad de migrantes. Hay migrantes que llegan del norte, que son regresados, y hay migrantes que están llegando del sur. Actualmente esta comunidad concentra a una gran cantidad de venezolanos que están aquí en la comunidad esperando su turno para poder cruzar a Estados Unidos. Y bueno, el lunes se vivió una tragedia. En este lugar existe un centro de retención de migrantes que maneja el Instituto Nacional de Migración, es decir, el gobierno federal. Y estos migrantes durante la noche son guardados bajo llave, bajo candado. Ellos, se registró una inconformidad, había una protesta. Ellos, la información que nos decían era porque no les daban agua, tenían sed, y la protesta fue elevando y hubo incendio. Prendieron fuego dentro de esas celdas, quizá, no sé, con la esperanza de que les pudieran abrir. Desgraciadamente les abrieron muy tarde. Hasta que llegaron los cuerpos de emergencia, fueron sacados, muchos de ellos ya sin vida. Ese día era impresionante ver las imágenes de 37 cuerpos en el piso del estacionamiento del edificio de gobierno, cubiertos con una manta térmica de aluminio. Era impresionante, había un silencio en todo el personal que estaba participando. Era un enjambre de ambulancias, de cuerpos de rescate. Era impresionante. Las cifras han estado variando, se ha estado manejando pues diferente información. Sin embargo, la última cifra que se da a conocer el día de hoy por parte del gobierno federal en una conferencia que prácticamente terminó hace 2 horas, se hablaba de 39 fallecidos,
28 lesionados. De los fallecidos son 7 que salieron o tienen origen de Venezuela y 5 más venezolanos están hospitalizados en una condición de grave y delicado. Hay migrantes que salieron de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y hay un colombiano. Entonces, esta es una situación que tomó por sorpresa a la comunidad de migrantes que permanece aquí. Ha sido asombroso ver cómo fueron rompiendo el miedo de acercarse a esta estación migratoria para, primero que nada, llegar a montar un acto de vigilia, prender veladoras, poner flores, poner banderas de sus países, de estar ahí y después también ver cómo una parte de la comunidad se acerca en solidaridad con ellos, ¿no? Entonces, han permanecido desde ese día hasta el día de hoy, todavía están ahí, pues pidiendo información primero porque no se sabía quiénes son los que estaban hospitalizados, dónde estaban los migrantes que ese día llegaron a la estación, si estaban fallecidos, si estaban heridos, si estaban en algún hospital, si estaban detenidos, ¿no? Entonces, esa es la primero que decían. Lo segundo es, queremos justicia, queremos que somos humanos, decía, no somos unas cifras, necesitamos que nos pongan atención y aquí estamos. Esto es parte de pues, un panorama general de lo que hemos estado viviendo desde la noche del lunes 27 de marzo hasta el día de hoy, compañeros. Rocío, de verdad que vas contando y termina uno conmovido porque uno, cuando relatas de imaginarse 37 cuerpos, 38 cuerpos de personas fallecidas, y vas relatando cómo también la comunidad ha ido de cierta manera apoyando las protestas que ha habido. Pues primero, darte las gracias porque has tomado el tiempo para contarle a la audiencia venezolana a través de Efecto Cocuyo, del diario Tal Cual y de nuestras redes sociales, lo que ustedes han presenciado, han visto y han reportado como periodistas allá. Rocío, una de las cosas que más nos ha preocupado es la dificultad de acceder a no solo a las cifras, sino a los nombres. Hubo como mucho cruce de información y cuando estábamos revisando, pues no se sabía exactamente cuántas eran las personas que habían fallecido, y cuando buscamos a los venezolanos, pues veíamos que habían mezclado las cifras de personas que estaban detenidas o retenidas en esa estación y las personas fallecidas. Cuéntanos dónde podemos seguir indagando, aparte del trabajo que están haciendo ustedes, en la verdad, para poder ofrecer la información de manera más verificada a la audiencia venezolana. Bueno, en la conferencia de hoy, por parte de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México, dieron a conocer el listado de víctimas fallecidas. Ahí vienen los nombres, y viene la nacionalidad y la edad. En el caso de la comunidad venezolana, voy a nombrarlos porque es una información pública. Están identificando a Joel Alexander Leal Peña, de 20 años, a Orangel José López Guerrero, de 22, a Orlando José Maldonado Pérez, de 26, a Óscar José Regalado Silva, de 25, a Rafael Mendoza Mendoza, de 22, a Ranier Edelbert Requena Infante, de 29, y a Samuel José Marchena Huilarte, de 29. Esas son las identidades que corresponden a migrantes venezolanos que fueron revelados en la conferencia de hoy de las 3 de la tarde. Sobre los migrantes heridos y lesionados, no tenemos ahorita la identidad. Ellos están siendo atendidos en hospitales públicos de esta comunidad fronteriza. Rocío, ¿cómo está enfrentando el gobierno mexicano esta caravana de migrantes que viene de todos los países de Centroamérica, de Venezuela también ahora? Porque este centro
inicialmente se presentó como un centro de acogida, pero al final de cuentas parecía más bien una prisión, una cárcel. La gente estaba en unas celdas, encerrada. Entonces, ¿cómo hace? Y aparte que tú dices que reclamaban por agua, también escuché una versión de que algunos querían protestar porque porque los iban a deportar. ¿Cómo es la deportación? Porque entiendo que le entregan un papel y le dan un plazo para salir de México, pero esa gente, por lo que entiendo también, no tiene los recursos justamente para salir de México. No puede entrar a Estados Unidos porque Estados Unidos se lo niega, pero tampoco tiene el dinero para regresar a su país de origen. Mira, es importante lo que tú mencionas. Creo que de repente hay una confusión. Este no era un albergue, este es un centro de retención a donde van las personas que el instituto considera que no pueden comprobar su legal estancia en México. El gobierno tiene aparte un albergue, un centro de refugio, donde pueden llegar los migrantes a permanecer mientras esperan su turno para cruzar o deciden seguir el camino. Son dos cosas distintas. La gente que llega a ese centro son personas que agentes federales de migración los detuvieron en la calle, en algún operativo de revisión, les piden sus documentos y si no les muestran el documento de permanencia en el país, a ellos los recogen, los llevan a este centro y los van a regresar. O los regresan al sur de México o los regresan a sus países. Entonces, eso es prácticamente conocido por todos, o sea, por eso les huyen a los agentes de migración, porque si los recogen es para sacarlos del país o regresarlos a la frontera sur. Y eso implica para muchos de ellos volver a cruzar todo el territorio mexicano. Y muchos de ellos han pasado esa situación. Los han regresado y han regresado a la frontera de nuevo. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, es cierto lo que tú mencionas, hay otra, esa versión la dio el presidente de la República cuando decía, no, pues es que ellos estaban protestando porque sabían que los iban a regresar. Y tenemos también la otra versión. Las dos versiones son válidas, o sea, hay una inconformidad. ¿Por qué? Porque no tenían agua. Dos, porque los van a deportar, ¿no? Y para muchos de ellos haber llegado hasta acá implicó perderlo todo. O sea, muchos de los testimonios son, yo vendí mi casa, vendí mis propiedades, vengo en familia, vienen en familia. Entonces es impresionante. Ahora, la gran mayoría de la comunidad venezolana, que ahorita es la que mayor flujo de llegadas ha registrado a esta región, llegan en una condición sin recursos. Entonces, la gran mayoría está apostada en la vía pública, en cruceros viales, haciendo algún trabajo, algún automovilista, limpiándole el carro para recibir algunas monedas o pidiendo un apoyo para subsistir. Lo hacen acompañados con niños, cuando vienen en familia lo hacen solos, y esa es la situación que están enfrentando, ¿no? Entonces, por eso es muy notable, a diferencia de otras comunidades de migrantes, ha sido como una característica de la comunidad venezolana en esta región. Rocío, sí, quería que también en esa misma contextualización que nos hiciste al empezar la conversación, nos contaras cómo fue cambiando incluso las características de estos flujos de migrantes y especialmente de venezolanos, ¿no? Porque recuerdo que en algún momento conversamos hace 4 años o 3 años y hablamos de que en aquel momento no se veían grandes grupos de venezolanos y durante todo este tiempo eso ha cambiado. Por favor, para seguir conociendo cuál es la situación allá. Ok, les decía que Ciudad Juárez siempre ha sido una comunidad de paso. Y desde el 2018, cuando surgen las caravanas, esas caravanas tienen su origen quizá también en cruzar México de manera acompañados, ¿no? Por los peligros que puede representar. Pero en ese entonces los migrantes que llegaban a esta comunidad eran centroamericanos, después llegó una gran cantidad de migrantes cubanos, haitianos, incluso llegaron africanos, y era muy visible porque la cantidad era muy alta.
Porque eso fue cambiando de acuerdo a las políticas migratorias que iba implementando el gobierno de Estados Unidos, ¿no? De repente decía, vamos a aceptar a la población de tal país, y venía ese flujo. Cuando empieza a registrarse un cambio, es desde el año pasado, hubo un paso muy fuerte de migrantes venezolanos por la zona. Ellos llegaron aquí, pero de repente, cuando Estados Unidos se da cuenta de la cantidad de venezolanos que está llegando, les pone un alto, cierra la frontera otra vez para ellos, les pone una política nueva, y los migrantes venezolanos se quedan aquí. Cada uno de ellos llega con una postura diferente. ¿Por qué? Lo que nosotros observamos es que por decir, voy a hacer un comparativo, quizá no es muy válido, pero es importante para ilustrar. Cuando llega la comunidad cubana, la gran mayoría de ellos llega con un apoyo de migrantes que ya están en Estados Unidos, que tienen una vida de años, que tienen trabajo. Entonces a ellos les fluía el dinero desde Estados Unidos. La comunidad venezolana vemos que no tiene muchas relaciones sociales o económicas en Estados Unidos. Entonces ellos, los cubanos, contaban con dinero para rentar hoteles. Los venezolanos no. Ellos están pagando un cuarto de hotel donde viven 10 personas, 15 personas, algunos están en albergues, algunos están en condición de calle, porque no tienen ese apoyo de esos recursos. Entonces ellos tienen que salir a trabajar y lo hacen en la calle. Los cubanos cuando salieron a trabajar lo hacían en restaurantes, en empresas de seguridad, había como otra construcción. Entonces, y por eso vivimos aquí en un momento tuvimos un campamento que fue al borde del río Bravo y que también de ahí fueron desalojados por la fuerza pública. Entonces, creo yo que aquí lo que ha ocurrido es que la comunidad venezolana es una comunidad que ha sufrido una condición muy diferente en su paso hacia Estados Unidos. Y ese es más o menos el panorama que se tiene y que se está manejando. Sí, se ha señalado al gobierno de México de ser el que hace el trabajo de alguna manera sucio al gobierno de Estados Unidos al frenar la migración en México. Pero a mí me llama la atención que frenan las migraciones en el norte de México. O sea, permiten que estas personas atraviesen todo México, que de paso es un país bastante grande, hasta que lleguen a esa frontera. ¿Por qué no lo frenan en la frontera sur? ¿Qué pasa ahí? Sí, hay un freno también en la frontera sur. Hay una condición muy de riesgo, pues también de bloqueo, ¿no?, a la comunidad. Sin embargo, se ha podido librar esos obstáculos por parte de los migrantes y llegan hasta acá, ¿no? Desgraciadamente en este trayecto, pues hemos encontrado que han sido víctimas del crimen organizado, que incluso los movilizan desde la frontera sur hasta acá, y muchas veces han sido secuestrados, extorsionados y asesinados. Entonces, es un riesgo que está asumiendo la migración. El gobierno de México ha hecho una serie de acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para recibir a los migrantes. Entonces, aquí se están concentrando y bueno, es algo que ha rebasado a las instancias de apoyo a migrantes. ¿Y a quiénes me refiero? No me refiero a las instancias de gobierno. El gobierno solamente tiene 2 albergues, totalmente insuficientes. De hecho, los primeros que dan acogida a la comunidad migrante que empieza a llegar de manera, pues un poco con una permanencia más temporal que de paso, son asociaciones, son grupos de la sociedad civil, son religiosos, o sea, comunidades religiosas, que incluso prestan sus instalaciones para convertirlas en albergues. Nosotros hemos visto cómo se han transformado esos espacios que han sido de oración, quitando sus bancas durante la noche para desplegar cobijas y dar pues espacio a los migrantes, ¿no? Entonces, realmente quien ha
amortiguado toda esta situación ha sido la sociedad, la comunidad, más que las instituciones de gobierno. Cuando se hacen este tipo de acuerdos entre los dos países, entre México y Estados Unidos, siempre se anuncia que va a haber una gran cantidad de apoyos, de dinero, de programas. Nunca llegan a estas comunidades, no sabemos dónde queda. Y esta es una situación pues muy trágica porque pueden generarse desenlaces como lo que vivimos este lunes 27 de marzo, en el que 39 personas murieron. Rocío, vamos a compartir un video también de unas declaraciones de un vocero oficial del gobierno mexicano para también tener tus comentarios sobre esto y que nos sigas contando en el tiempo que nos queda de la conversación también cómo fue esa protesta que hubo en donde no solamente los migrantes hicieron la vigilia, sino también miembros de la comunidad de Ciudad Juárez. Claro. Se tienen identificados inicialmente 8 personas probablemente responsables de los hechos. 2 agentes federales, un agente estatal de migración, así como 5 elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. Reprobamos la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y protocolos de protección civil. Xavier. Bueno, pensé que iba a comentar las declaraciones. Así como hubo una manifestación de los venezolanos, de los migrantes allá, se acercaron a donde ocurrió la tragedia y se acercaron también ciudadanos mexicanos. He leído que hay algunos mexicanos que no tienen exactamente la misma posición y entre ellos aparece el alcalde de Ciudad Juárez, si no entendí mal, que está de alguna manera cuestionando y anunciando, o por lo menos yo a entender que tomarían algunas medidas más fuertes contra los migrantes. ¿Hay algún sentimiento? ¿La xenofobia se ha hecho presente en México, en Ciudad Juárez en concreto? Te puedo decir que no es una opinión pública generalizada. Ciudad Juárez es una comunidad integrada por migrantes. Yo soy una migrante en Ciudad Juárez. Soy nacida en México, pero no en esta región. Y Ciudad Juárez tiene, no sé, más del 30% de su población permanente son no nacidos aquí. Entonces, no existe una opinión generalizada contra la migración, contra el migrante. En los últimos meses, principalmente en las últimas semanas, vimos que se ha endurecido una serie de políticas contra los migrantes y ha habido un discurso contra la población migrante que viene desgraciadamente desde instancias del gobierno, de diferentes gobiernos, ¿no? Tanto el gobierno estatal como municipal. En el caso del gobierno municipal, hubo unas declaraciones que yo las considero desafortunadas porque empezaron a decir que la presencia de migrantes en la vía pública estaban impactando a la comunidad. Y empezaron a sembrar también el discurso de que había agresiones por parte de los migrantes que estaban en los cruceros hacia los automovilistas y que había quejas. Entonces el gobierno dijo, vamos a hacer operativos, vamos a endurecer esa política porque ya basta. Y la verdad, bueno, yo soy usuaria de la vía pública en prácticamente una gran parte del día. He visto a muchos migrantes que se acercan. Nunca los he visto agresivos, nunca me han faltado el respeto. Entonces, no comparto esa opinión, no lo he visto, ¿no? Al menos y la gente cercana tampoco, no la hemos visto. Sin embargo, sentimos que se ha sembrado. Y en las últimas semanas empezamos a ver una persecución. De hecho, organizaciones de la sociedad civil salieron a denunciar que había una persecución hacia la comunidad migrante.
Lo último que habíamos visto es que agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez habían irrumpido incluso a la catedral de la diócesis local, persiguiendo a unos migrantes para detenerlos. En esa catedral existe una oficina de movilidad humana que dan apoyo e información a migrantes, y existe un comedor donde ellos pueden llegar a dar una comida al día y son apoyados, ¿no? Sin embargo, todo este tipo de cosas pues fue generando a partir de una serie de comentarios que desgraciadamente vienen de instancias que se supone que están obligados a generar un ambiente de protección a la comunidad, de acuerdo a las leyes en México, ¿no? Incluso empezaron a incrementarse los operativos de revisión migratoria. Tenemos que recordar que el año pasado la Corte en México declaró que eran inconstitucionales ese tipo de revisiones cuando se llevaban a cabo en áreas distintas al tráfico internacional de migrantes. Sin embargo, estas prácticas están en la ley, siguen vigentes, y desgraciadamente lo que hemos visto es que se siguen incrementando. Rocío, hay testimonios que ustedes, bueno, lo comentabas y también nos los han dicho migrantes que le tienen temor a la policía, bueno, porque cuando los detienen o le quitan el dinero, el poco dinero que tienen, esto se ha hecho una práctica común. ¿A qué situación se expone un migrante en estos casos? Un migrante está expuesto a muchos riesgos, ¿no? Tenemos que considerar que Ciudad Juárez es una comunidad donde confluyen, yo digo, todas las violencias. Es una comunidad muy violenta, es paso de tráfico de droga, de tráfico de armas. Y cuando se ha incrementado el flujo de migrantes, hemos visto cómo se ha incrementado el tráfico de una manera muy fuerte por parte de grupos criminales. Y eso ha llevado a que muchos de los migrantes pierdan la vida, sean secuestrados o sean desaparecidos. Entonces, la autoridad también, por su parte, los agentes, no podemos decir que es una política de toda la corporación. Sin embargo, hay agentes que sí se han dedicado a extorsionar a los migrantes, a robarles, y los migrantes lo dicen, lo han señalado. Sin embargo, nunca hemos visto que esas denuncias públicas tengan una consecuencia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los migrantes no se van a detener a hacer una denuncia formal. Primero que nada, porque su intención es seguir su camino. 2, no quieren problemas. Entonces, hay un ambiente de impunidad fuerte y eso genera, pues, este tipo, de situaciones. Rocío, no sé si todavía tienes tiempo porque ya estamos acercándonos a la media hora que nos ofreciste, nos has dado un buen panorama de lo que está ocurriendo allá. ¿Qué se puede esperar de ahora en adelante? Este incidente, ¿qué consecuencias podría tener en cuanto al trato hacia los migrantes de las autoridades de México y de Ciudad Juárez en particular? Pues ahorita hay mucha incertidumbre, primero que nada por tener información de realmente qué ocurrió. O sea, falta tener muy claro y transparentar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrieron las cosas. Creo que la investigación tiene que ir más allá de la gente que estaba ahí en ese momento. Hay una responsabilidad por omisiones de años. Esta instancia operaba sobrepoblada, sin ningún protocolo de protección civil para atender una emergencia, y esto habla de una serie de negligencias. Es una cadena de negligencias, lo que está exhibiendo es eso. Entonces se tendría que ir hasta más allá. Creo yo que es una oportunidad para cambiar políticas en México hacia la comunidad migrante y reflexionar un poco sobre esas declaraciones desafortunadas que se empezaron a hacer, ¿no? Porque tenemos que decir que la comunidad
es de migrantes. O sea, vivimos aquí mucha gente que venimos de fuera, muchos de paso, muchos para permanecer. Y creo yo que ha habido una integración y siempre ha habido hospitalidad. Creo yo que es momento de reflexionar qué pasó, cuál fue el quiebre y empezar a enmendar esas cosas, pero principalmente que haya justicia, que esta situación no quede en la impunidad. Yo creo que es el mejor homenaje que podemos hacerle a esos migrantes que perdieron la vida este 27 de marzo. Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos. Sabemos que han estado haciendo una cobertura con muchísima atención y te agradecemos de verdad que hayas tomado el tiempo para contarle a la comunidad venezolana y a los seguidores de Diario Tal Cual y de Efecto Cocuyo esta tragedia que han enlutado a Ciudad Juárez y que también nos enluta a todos los venezolanos y a quienes hemos hecho cobertura de estos procesos de migración. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias por este espacio y si más adelante hay algo que compartir, lo podemos hacer. Gracias por este espacio y por permitir también que se pueda conocer más de manera directa lo que se está ocurriendo. Me da mucho gusto acompañarlos y espero nos podamos volver a ver. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío. Ha sido muy buena tu explicación y el panorama que nos has pintado a pesar de lo trágico que es. Gracias. Así es. Mira, pues a todos los usuarios de Efecto Cocuyo y de Tal Cual, Rocío, y a los que se están incorporando en este momento, Rocío Gallegos, periodista mexicana, codirectora de La Verdad de Juárez, leyó al principio la última información más reciente sobre los venezolanos que fallecieron. Y nosotros también queremos leer y honrar esos nombres de estos venezolanos, todos menores de 29 años, muchachos que estaban buscando una vida mejor. Pues lo leemos, Xavier, ¿te parece? Sí. Carlos Eduardo Rodríguez Cordero, Joel Alexander Peña, de 20 años, Orángel José López Guerrero, de 22 años, Orlando Maldonado Pérez, de 26 años, Oscar José Regalado Silva, de 25 años, Rafael Mendoza, de 22 años, Ranier Edelbert Requena Infante, de 29, Samuel Marchena Aguilarte, de 29. 8 venezolanos fallecidos, hay otros venezolanos en situación de gravedad. Este es el reporte que nos comentó Rocío, que fue una rueda de prensa que dieron las autoridades mexicanas hace 2 horas. Y tengo que decir también, Xavier, un poco mezclándolo con cómo están las cosas, que no hemos visto hasta el momento ningún pronunciamiento de las autoridades venezolanas, ni de la Embajada de Venezuela en México, ni de autoridad venezolana sobre esta tragedia. Y eso contrasta muchísimo incluso con los pronunciamientos de los distintos países que exigen una investigación, que están abocados a ver cómo pueden apoyar a sus nacionales y a los familiares de sus nacionales que fallecieron en esta tragedia. Sí, es que además llama mucho más la atención porque cuando ocurre una tragedia en otro país, un terremoto, una inundación, etcétera, la Cancillería venezolana inmediatamente se pronuncia, se solidariza con las personas afectadas, pero en este caso ha guardado un silencio absoluto y ese silencio pues tiene más impacto todavía, ¿no? Aquí tenemos una lista de los heridos, 4 personas de gravedad en este incidente. Estefan Arango Morillo, de 31 años, Eduardo de Jesús Carballo López, de 26, Jason Daniel Catarí Rivas, de 28, y Jesús Eduardo Velázquez Perdomo, de 21. Esperemos que se recupere, porque dice que están heridos de gravedad y ya sabemos que las quemaduras es una de las heridas bastante difíciles de superar, pero ojalá puedan lograrlo, ¿no? Sí, también recordar, pues, porque como no se tiene mayor información, es que la mayoría de las personas que fallecieron por la inhalación de humo, Xavier, recordemos eso también. Entonces no sabemos si las condiciones de los venezolanos que están heridos fue porque
presentan quemaduras o por inhalar el humo, ¿no? Y es tan doloroso cuando Rocío va contando cómo fueron poniendo los cuerpos de más de 37 personas en este espacio de esa instalación y cómo ellos fueron viendo esta escena que nada más que cuando la contó, pues yo creo que los usuarios que lo escucharon y nosotros nos conmovimos terriblemente porque ningún ser humano merece ese tipo de muerte y menos estos migrantes que lo que están es buscando una vida mejor. Así es, vida que no pueden lograr en los países de origen, lamentablemente, y que antes era de alguna manera exclusividad centroamericana, pero que nos sumamos a ese club y ya, según las cifras, hay diferencias, versiones sobre el tema. Organismos internacionales hablan más de 7 millones de venezolanos que han salido del país. La encuesta en COVID puso esa cifra en 5 millones. Cualquiera de los dos es una cantidad exagerada en un país donde no ha ocurrido ni una tragedia natural de gran magnitud, ni mucho menos una guerra, pero las malas políticas públicas que ha soportado el país han llevado a esa cantidad de venezolanos a tener que salir de Venezuela buscando una vida mejor en diferentes partes del mundo. Sabe, no sé si hacemos a la inversa el así están las cosas, porque hay un tema que está saliendo ahorita en caliente, que es la decisión del gran jurado en Nueva York de aceptar que Donald Trump sea juzgado. Yo creo que eso también va a ser una noticia bien fuerte de manejar por todas las implicaciones que tiene. Ya dicen que claro, se ha desplegado la seguridad tanto en Nueva York como en otros sitios, porque bueno, hay temores de que se ordene la detención. No se ha ordenado la detención, sino que se aprobó que sea juzgado. No se ha producido la detención de Donald Trump. Y en este caso, a Donald Trump lo encuentran posible de ser juzgado debido a esta denuncia de pago o este testimonio de pago a una actriz porno para que ella guardara silencio sobre una relación que tuvo con el expresidente estadounidense. Sí, bueno, el señor es un personaje que ya incluso advirtió que llamaría a la gente a la calle a defenderlo, o sea que eso, y ya demostró con ese asalto que se hizo al Congreso hace 2 años, si mal no recuerdo el tiempo, de qué es lo que está dispuesto a hacer, ¿no? Yo espero que él mismo y la mayoría de los estadounidenses reaccionen con prudencia y con mesura y bueno, pues los jueces lleven el caso y impartan justicia apegado a derecho, lo más posible a derecho o apegado totalmente a derecho. Yo lo que quería comentar que tiene que ver con Estados Unidos, pero no justamente con Donald Trump, aunque tuvo mucha incidencia en Venezuela, su gobierno, es con este nuevo giro del posible diálogo, ¿no?, que se ha dado esta semana. El señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, visitó a Nicolás Maduro en Miraflores, conversaron. De esa reunión no trascendió mayor cosa, pero pocos días después el señor Petro aparece como un facilitador del diálogo y habla de que va a hacer una reunión en Bogotá con la oposición venezolana. Está convocando una reunión de cancilleres a la que ya Estados Unidos dijo que iba a asistir para tratar el tema venezolano. Entonces pareciera que el diálogo en México, que está estancado evidentemente desde hace 4 meses, no se mueve nada ahí, pareciera que puede tener un impulso por parte de Petro, ¿no? Esperemos que ese protagonismo que está adquiriendo, pues, tenga incidencia real y logre mover las cosas para ver si, como hemos dicho varias veces, salimos de esta situación. A mí también lo que me llama la atención en este caso es que la oposición agrupada en la plataforma unitaria se pronunció sobre el tema sin nombrar, por cierto, al gobierno de Colombia ni al presidente Petro, una manera muy particular de pronunciarse, pero el gobierno de Maduro no ha dicho nada. Y yo asumo que la iniciativa de Petro tiene que contar de alguna manera con el visto bueno de Nicolás Maduro, sobre todo teniendo en cuenta que estuvieron reunidos hace tan pocos días, pero me sigue extrañando hasta ahora el silencio del gobierno venezolano sobre la materia.
Bueno, es que el gobierno venezolano está muy silencioso, Xavier, no solamente sobre esa materia, sino también sobre la otra materia, ¿verdad? Que tiene que ver con la trama de corrupción que se ha develado en Venezuela y que hoy también tuvo la segunda fase otra vez con un comunicado sin nombres atribuido a la Policía Nacional Anticorrupción, que parece que no tiene vocero, sino que lanza unos comunicados en donde dice que viene la segunda etapa, y pues después empezaron a circular que hubo detenciones en el estado Bolívar. El estado Bolívar está al sur de Venezuela, y todo esto pareciese, y esto lo tengo que decir como pareciese porque no terminan de dar la información completa, que forma parte de esta gran trama de corrupción que se ha detectado en Venezuela y que involucra a Petróleos de Venezuela, la venta en paralelo de crudo venezolano, el uso de mercados de criptoactivos para monetizar el dinero de esta venta, que además se hizo de esta manera paralela para evadir el tema de las sanciones sectoriales, y pues ese dinero se perdió, eso sí lo han dicho, nadie sabe dónde está ese dinero, y pues todavía falta muchísimo por esclarecer y falta muchísima información que debe ser conocida por todos los venezolanos, porque no solo es que no fueron 3 lochas, es que es prácticamente imposible que un sistema de esa naturaleza haya sido montado por algunos espontáneos o por alguna gente que dijo, pues por aquí es que van las cosas. Sí, es increíble, o sea, no tiene base, no se puede sustentar que funcionarios de segundo rango, para decirlo de alguna manera, fueron los que montaron todo esto y se cobraron y se dieron el vuelto, y las altas instancias del gobierno, en particular el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Eso es imposible de creer. En este caso de hoy se habla del señor Pedro Maldonado, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, que agrupa las empresas llamadas empresas básicas y productoras de acero, aluminio y hierro allá en Bolívar, y otros directivos de esa corporación. Esas empresas, por cierto, han sido tan mal manejadas durante estos últimos años, sobre todo los últimos años, ni siquiera estaban produciendo lo que deben de producir. Sidor, que es la siderúrgica del Orinoco, de producir 4 millones de toneladas de acero cuando estaba en manos privadas, el año pasado no llegó ni a las 200.000 toneladas. Y bueno, por ahí han pasado presidentes, algunos civiles, varios militares, pero el caso es que esas empresas están también en el suelo, y ahora nuevamente, y además siempre con comentarios sobre corrupción, y ahora nuevamente, bueno, se toma esta decisión. Dicen los que aparentemente conocen del intríngulis chavista que el señor Maldonado también es ficha del señor El Aissami. Entonces, repentinamente descubren la corrupción de todos los funcionarios cercanos o fichas del señor El Aissami. Es simplemente una cruzada contra la corrupción lo que se está produciendo, o se está utilizando la corrupción para quitarle poder a uno de los señores que se dice en todos los comentarios en Venezuela que representan unas figuras de poder dentro del universo chavista, donde tengo entendido que son 4 o 5 los que tienen el poder: Nicolás Maduro, Silvia Flores, los hermanos Rodríguez, y Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. Entonces, ¿es realmente una lucha contra la corrupción, o es una lucha para quitarle poder y considerar el poder los otros grupos que quedan ahí? Esa es la duda, porque además es difícil creerle a este gobierno realmente que esté luchando con honestidad contra la corrupción después de lo que hemos visto durante estos 23 años. Mira, Xavier, te iba a decir que tú dices o es esto o es lo otro. La otra opción es que se perdieron esos reales, y eso es lo que termina motivando esta cruzada, porque más bien pareciese, incluso por algunas de las pocas declaraciones que hay, pareciese que lo que están es buscando dónde está ese dinero, más allá del acto de imputación que se hizo recientemente en unas instalaciones que difundieron imágenes de las personas detenidas con uniformes naranjas en una sala, por cierto, en donde en las redes sociales uno de los comentarios que había es que pues
vistieron las sillas, perdonen que esto parece un detalle trivial, pero fue así, como si fuese, o sea, como si fuese una fiesta, y le usaron sillas de estas que se usan cuando se hace alguna fiesta, ¿no? Sí, el lacito llamó la atención porque tal vez eran las sillas que estaban más cerca y las pusieron para esto, pero además las organizaciones defensoras de los derechos humanos han llamado la atención sobre que no se está cumpliendo con el debido proceso para estos señores. O sea, se están violando normas legales que deben respetarse, y bueno, es también parte del show. O sea, hago todo rápido, doy la imagen de que estoy combatiendo la corrupción, pero no estoy cumpliendo para ellos, no estoy cumpliendo tampoco con la ley. Evidentemente, esos $3.000 millones se perdieron. Incluso además está la información de Reuters que habla de cuentas por cobrar que ascienden a más de $20.000 millones, pero también dice que de ese dinero, de esa cantidad que es enorme, habría $3.000 millones irrecuperables. La pregunta que yo me hago es si son los mismos $3.000 millones a los que se refirieron desde el principio, o son $3.000 millones más, porque ya la cosa que ya es escandalosa sería todavía más escandalosa. Y hay quienes dicen que, bueno, que estos actos de corrupción se deben a las sanciones. Evidentemente, el no poder vender el petróleo directamente a cualquier cliente sin ninguna traba, sin ningún obstáculo que pongan, en este caso Estados Unidos, por supuesto facilita este tipo de mecanismos oscuros, donde además no hay ninguna disposición a informar a la gente, pero la corrupción del gobierno chavista se comenzó mucho antes de las sanciones, y además fue una corrupción bastante grande. Y hay, por cierto, 2 extesoreros nombrados por el difunto Hugo Chávez como tesoreros de la nación. Ninguno de los dos tenía credenciales para el cargo. Uno era oficial del ejército y la otra señora, una enfermera, pero fueron nombrados tesoreros de la nación. Lo que sí demostraron ellos dos es tener habilidades para relacionarse con gente que sabía cómo mover el dinero en beneficio propio. Así es, Xavier, no sé si vas a hacer alguna recomendación para este fin de semana. Pues no en particular, pero como siempre le digo a todos los que nos ven por las redes sociales de Efecto Cocuyo y tal cual, que lean tal cual, y también que lean Efecto Cocuyo, que lean los medios formales, que lean los medios que nos preocupamos por difundir información verificada, y que le hagan cada vez menos caso a lo que algunos difunden por las redes sociales, que tienen como objetivo fundamental desinformar, generar matices de opinión que no tienen nada que ver con la verdad. Y por eso siempre les digo a todos que vayan a los medios serios, hechos por periodistas serios como nosotros, que nos tomamos en serio, valga la redundancia por tercera vez, el trabajo que hacemos. Sí, y a los familiares de estos migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez, pues nuestra palabra de condolencia y de solidaridad, y nuestros canales que están abiertos para que, si ustedes quieren hacer algún tipo de denuncia o contar las historias y qué fue lo que vieron y en ese sitio, pues están abiertos para ustedes con el mayor respeto y con nuestra mayor solidaridad. Así es, y solidaridad también con los familiares de las víctimas. Y hasta el próximo jueves. Okay.